Si alguien no lo quiere saludar, abrácelo con más fuerza. Si estás cerca de tu suegra, no la esquives. Abrazala, apretala. Qué maravilloso es ser parte de lo mismo. Somos esa familia de Dios. Qué maravilloso es estar juntos, qué maravilloso es poder compartir, qué maravilloso poder disfrutar, estar juntos y ser edificados. Todo en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Sabemos que como hijos de Dios estamos aquí y es un momento más. Somos hijos de Dios en todo lo que hacemos. Ver, dice la Escritura, ¿sí? Hágalo todo para la gloria de Dios. O sea que no hacemos todo para la gloria de Dios porque estamos aquí con nuestros hermanos, sino que todo lo que hacemos en el día a día, con la familia, en el trabajo, con los amigos, lo hacemos todo para que la gloria de Dios sea vista en tu vida y en mi vida. ¿Amén? Los voy a dejar 30 segundos más. Les recuerdo, apague su celular, pónganlo en vibración. No me haga retar después. Vos lo tenés que avisar. Hoy vamos a hablar de esta familia, de la familia que formamos parte. Venimos hablando de que Dios tiene una casa y está edificando una casa global, más allá de vida eterna, más allá de una institución. Gracias a Dios, Dios nos ha dado el privilegio y la alegría de poder procrearnos, avanzar, crecer. Vida Eterna está en distintas partes del mundo, en muchas provincias, en Argentina, en Brasil, en Mérida. Ahí si nos están viendo los hermanos de Mérida, le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Desde Rosario los domingos suelen conectarse para escuchar la reunión. Quizás a Shirley la vamos a tener en el Congreso, así que no sé si lo tendría que haber dicho o no, pero vamos a tener a la pastora Shirley compartiendo con nosotros allí por noviembre 19 y 20. Guarde esa fecha, sea intencional. Vamos a hacer algo completamente diferente. El sábado va a ser solamente plenarias, no va a haber reunión. Quizás a la noche, después de las 19 horas, vamos a estar libres. Vamos a tener plenarias por la tarde y una cena del Señor el día domingo. Ya tenemos invitados. Fabián Liendo va a estar compartiendo con nosotros y tenemos algunas confirmaciones más que más adelante las vamos a decir cuando estemos seguros que van a poder estar. Así que es el mes, no es el mes, lo celebramos en ese tiempo por cuestión de pandemia, de que las fechas se fueron extendiendo, pero es nuestro cumpleaños como institución, por eso van a venir pastores de Tierra del Fuego, de Brasil, van a estar viniendo de toda la casa, pero también queremos compartir un tiempo juntos, donde vamos a ser edificados, donde Dios va a preparar los hombres y las mujeres que van a traer palabra de Dios para ese tiempo. Pero más allá de la institución, sabemos, y Dios nos ha hablado muy fuerte y muy claro, que somos parte de una casa global, que trasciende las fronteras de vida eterna. Somos parte de la familia de Dios. Es cierto que esto es una casa, pero Dios está edificando una casa global. Amén. Una iglesia donde Él tiene que ser visto. A veces, lo suelo hablar con los pastores, tenemos una visión muy americana de las Escrituras, donde pensamos que si no pasó en Argentina, no pasó en ninguna parte del mundo. Y como iglesia podemos decir tranquilamente que fuimos perseguidos y fuimos víctimas de maltrato y de ofensas y de persecuciones, aunque no lo hemos vivido en carne propia. Otras generaciones sí lo hicieron. Mis padres fueron perseguidos, pero en este tiempo, vivimos un tiempo donde nada nos impide expresar nuestra fe, predicar de Dios, en ningún lado. Hoy podemos entrar a los sanatorios, a los hospitales. Antes era algo que no lo podíamos simplemente hacer. No era tan fácil. Antes teníamos que
recuerdo, papá, tanto tiempo pasar por tribunales simplemente porque estaba predicando la palabra. Perdió 2 fábricas porque lo citaban todos los días ahí a declarar. Hoy vivimos un tiempo glorioso, ¿sí? A veces vivimos un poco la apatía de las personas, donde no nos importa o no nos motivamos mucho con nada. Pero hoy vivimos un tiempo maravilloso, porque nada nos impide expresar nuestra fe. Nada nos está impidiendo poder hablar de Dios. Nada nos impide vivir como hijos de Dios. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tome nota de esto y dé gracias a Dios por esto. Pero si no sucedió aquí, también no sucedió. Porque somos esa iglesia que es global. Si persiguen a alguien en China y es un hermano en la fe, me están persiguiendo a mí. Quizás no lo sufro en mi carne, pero en el espíritu sí. Porque Dios nos ve como una iglesia. Él no nos ve como personas separadas. Por eso tenemos que crecer en el uno, en la manifestación de ese uno. Tenemos que crecer en las intenciones de mostrar a Dios claramente, para que sea real. Dios nos ve a todos como uno, nos ve como una iglesia, como una casa. Y Él no está comprometido con ningún hombre. Él está comprometido con su diseño, con su propósito, y Él lo va a hacer. Amén. Pero es bueno crecer también en familia. Hoy vamos a hablar de una nación nacida de Dios. No solamente somos una casa, una familia, sino que somos una nación nacida de Dios. A veces creemos que como iglesia tenemos que hacer campaña, tenemos que repartir tratados, tenemos que tocar música, tenemos que hacer ruido, tenemos que oponernos a toda clase de ley que vaya en contra de los intereses o del diseño de Dios. Y esto está bien, pero es una parte. Nosotros tenemos que entender que como iglesia estamos llamados no a hacer campaña, es parte, predicar la palabra de Dios es fundamental, tocar la música y gozarnos es tremendo. Ni siquiera estamos llamados a esto, a tener una palabra y predicar los domingos. ¿Es parte? Sí, es parte, porque somos edificados, porque hay hermanos de todo el mundo. Los pastores se conectan y comparten esta palabra que después se comparte en las casas y se comparten en los grupos. Maravilloso. Nos sirve, es parte, pero no es todo. No podemos decir que como iglesia tenemos una palabra de casa paterna los días domingos y eso es todo. No podemos. Humanamente nuestra cabeza nos hace degradarlo todo, pero no podemos degradar todo a esto. Hemos sido llamados a ser una nación nacida de Dios. Y como nación nacida de Dios tiene leyes, ordenanzas, hay un rey supremo que nos gobierna, es nuestro papá. Qué maravilloso que el rey sea papá. Esto es fabuloso. Vivimos, como decía Jesús, en el cielo, en la tierra como en el cielo. No estamos esperando el día que accedamos a la vida eterna. No. Nosotros hoy estamos viviendo la vida eterna. ¿Cuántos están aquí? La vida eterna no es cuando muero, la vida eterna la estoy viviendo hoy. Y hoy vivo como un hijo de Dios. Hoy tengo una identidad. Hoy no soy un cristiano de domingo o de miércoles o el sábado porque me queda cómodo. O de casa paterna, entonces comparto la palabra y tengo un grupo en mi casa. No, mi querido hermano, hemos sido llamados a ser una nación nacida de Dios. Porque podemos ser una nación nacida de los hombres. Podemos creer, predicar a Dios, pero hacerlo a nuestra manera, con nuestras intenciones. Ser una gran comunidad, una tribu, o llámele como usted quiera, nacida de los intereses humanos. Pero realmente la iglesia, la familia de Dios, sus hijos, estamos llamados a ser una nación nacida de Dios. Las Escrituras hablan de una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido por Dios, con una finalidad: manifestar las virtudes, el carácter de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Amén. ¿Cuántos están aquí? Hemos sido llamados a ser una nación santa. Santa significa apartada, pero realmente nacida de Dios. Porque en la historia de la iglesia y a veces en nuestro tiempo,
somos contemporáneos y lo vemos, y a veces tenemos un poco este ADN de decir, bueno, yo soy, nosotros somos, esta es una familia, somos nosotros y están los de afuera. ¿Sí? Estamos llamados o por intención propia a estar apartados, sí, pero porque nosotros queremos. Dios no nos apartó, nos hizo una nación santa y nos puso en medio del resto de las naciones para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Podemos tomar la idea de un sacerdocio santo, entonces me voy, me compro un terreno en la montaña, me aparto del mundo, cultivo mis propias hortalizas, mis propias verduras, crío mis propios animales y manifiesto el carácter de Dios con el chivo, con la vaca, con el tomate. Le digo, aprended de mí como yo de Cristo. Pero no, Dios nos hizo una nación no apartada, que esto es a veces lo que creemos. Somos una nación y un linaje escogido, somos especiales. Entonces nos apartamos, nos separamos y nos convertimos casi en sectarios. Dios nos hizo una nación nacida de Dios, no solamente apartada, sino nacida de Dios para manifestar la virtud de aquel entre medio del resto de las naciones. No somos especiales, Dios nos eligió con un propósito. Si usted me deja leer algo que los domingos suelo venir muy temprano, y como no me quería olvidar de la idea, la escribí. ¿Qué va a hacer? Andamos flojos con la memoria. Una nación nacida de Dios. Lo que Dios demanda de la iglesia es que sea una nación nacida de Dios. No una secta, no solo canciones, no solo prédica, no solo enseñanza, no solo evangelización, no solamente ayuda a los pobres y a los huérfanos. Esto es parte, es necesario, pero Dios nos llamó a ser una nación nacida de Dios, gobernada por Dios, expresando las intenciones de Dios. El Padre está edificando una casa, dijimos, con piedras vivas que son sus hijos. Es su familia, sobre la roca que es Cristo. Él está edificando una casa con rocas vivas, usted y yo, los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu. No son los que congregan los domingos, no son los que hablan bonito, no son los que evangelizan, no son los que predican, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, no los que dicen soy cristiano. Los que son hijos de Dios son guiados, dice la Escritura, por su Espíritu. Sobre la roca que es Cristo, Él está edificando una casa compuesta por rocas vivas sobre Cristo. La iglesia, la casa, es una edificación cristocéntrica. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, nuestra razón de ser, todo es Cristo. Qué aburrido alguno. He escuchado a alguno. Cristo, sí, Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis nos hablan de Cristo. La creación habla de Él. Esta edificación, esta casa, es cristocéntrica. El diseño de la casa de Dios es su Hijo, lo hemos hablado. El diseño es su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo tiene que darse a conocer a través del diseño. Cuando ven la iglesia, no tienen que ver a un pastor exitoso. No tienen que ver una congregación enorme y maravillosa. No tienen que ver solamente generosidad. No, cuando ven la iglesia tienen que verlo a Cristo. Cuando te ven a vos y me ven a mí, tienen que ver a Cristo. Tienen que ver las virtudes de Él. Él nos llamó para expresar las virtudes de Él, no las mías. No mi lindo carácter, mi hermosa cara, mi preciosa cabellera, sino las virtudes de... ¿Por qué te reís, hermana? El diseño de la casa de Dios es su Hijo. Esta casa da a conocer a su Hijo
su Hijo puede verse en ella. Esta casa, esta familia, esta iglesia, cuando hablo de casa, familia, iglesia, no solamente, vuelvo a repetir, estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la casa global que Dios está levantando, que Él está edificando con nosotros como parte de esa edificación. Esta familia, esta iglesia, esta edificación es la nación nacida de Dios, compuesta por hijos llamados a ser sacerdotes y manifestar las virtudes, el carácter y el amor de Dios. No hay otra. Es así. Ahora entendemos lo que Jesús decía cuando hablaba de los dos cimientos. ¿Usted recuerda? Él nos hablaba por Lucas y Mateo y nos enseñaba del prudente y del insensato. El prudente escuchó la palabra y hizo conforme a quien lo guiaba. Podemos hablar que la palabra son las instrucciones, es el diseño y se edificó sobre la roca. El que edifica sobre la roca, el que escucha mis palabras, lo voy a comparar con el que edificó su casa sobre la roca. Y al que no me escucha o al que me escucha y no la pone en práctica, lo voy a comparar con un hombre insensato. Y con este entendimiento podemos hablar de que no está hablando en cuestión de cimientos. El problema no es el cimiento. Cuando nos habla de los dos cimientos, pero la casa que fue edificada sobre la roca no cayó. Hemos hablado de que todo diseño humano va a caer, está destinado a caer. El sueño de Nabucodonosor fue una roca que impactaba la tierra, una roca que rompía estructuras humanas, imperio, una imagen maravillosa y increíblemente, todo lo que el hombre había diseñado está destinado a caer. Ese era el sueño de Nabucodonosor. Una roca no cortada por mano de hombre, esa roca es Cristo, que destruirá todo y que comenzará a crecer hasta ser un gran monte que llenará la tierra. Está destinado todo lo que manifieste las virtudes del hombre y de la autosuficiencia a caer en tu vida, en mi vida y en los imperios del mundo. Todos los grandes imperios que gobernaron la tierra están destinados a caer. Y todos los podemos ver, algunos en algún museo. Con evidencias que tuvieron que ser desenterradas de la arena, de la tierra, porque fueron grandes imperios, encontramos grandes tecnologías, pero en museos obsoletas, con naciones que desaparecieron. Todo reino, toda potestad, todo gobierno en la tierra está destinado a caer. Todo gobierno que no manifieste a Cristo está destinado a caer. Por eso nuestro lugar seguro es Cristo, porque Él es el diseño. Si mi matrimonio está siendo edificado, cimentado, direccionado en el diseño de Dios, no está destinado a caer. Si mi matrimonio está fuera del diseño de Dios, podrá ser un buen matrimonio, pero corre riesgo. Mi vida corre riesgo, mi familia. ¿Por qué? Porque todo gobierno, nación, poder, todo lo que no sea parte de mi autosuficiencia, incluso la iglesia compuesta con intenciones humanas, está destinada a caer, porque la iglesia no manifiesta una institución, ni a un hombre, ni a una mujer, ni a una familia. Una iglesia manifiesta las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? De tinieblas a luz. A veces nos quedamos solamente con la luz y no contamos a los hijos, a los nuevos, las tinieblas que hemos vivido. Entonces nos mostramos casi perfectos. Esto es un error. Cuando nos mostramos y entendemos que hoy estamos, ¿sí? Y fuimos llamados de tinieblas a luz. ¿Sí? Ninguno nació iluminado, creo que ninguno, ¿no? Tendría que hablar personalmente con ustedes, pero creo que ninguno descendió del cielo. Yo tampoco. Cuando
Hablamos de los dos cimientos, cuando Jesús nos habló de los dos cimientos y nos dijo, pero la casa que fue edificada sobre la roca no cayó, sobre el diseño de Dios. Todo lo que está en el diseño de Dios está destinado a no caer. Puede ser corregido, puede ser, como decimos en este tiempo, circuncidado. Nuestra vida va a ser circuncidada de aquellas cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No es un padre que se jacta de prohibiciones, sino que es un padre que nos dice, esto te va a hacer bien y esto te va a hacer mal. Esto colabora con lo que quiero hacer a través de tu vida y esto no colabora. Pero la casa que fue edificada sobre la roca no cayó. La casa que tenía un diseño. No es una cuestión de diseños ni de dónde fue edificada la casa. Y ahora lo entendemos. Ahora lo entiendo. El problema no son los cimientos ni dónde está edificada. El problema es quién es el edificador. Cuando Jesús hablaba esto, nos estaba llevando a este entendimiento. No es una cuestión de cimientos. No es una cuestión de dónde fue edificada la casa, sino quién edifica la casa. La pregunta tendría que ser, ¿la casa está siendo edificada por Dios o está siendo edificada por mí? Y cuando hablamos de casa, hablamos de la casa global. Pero cuando hablamos de la casa también estamos hablando de nuestra congregación. Porque es parte de esa casa global. Esta es nuestra administración. ¿Cómo está siendo edificada? ¿Con intenciones de hombre? ¿Está siendo edificada humanamente? ¿Con autosuficiencia propia? Puede ser, pero está destinada a caer. Parte de esta congregación, que es parte de la casa global que Dios está edificando, es tu casa. Tu casa es parte de esta congregación, que también a su vez es parte de la casa global que Dios está edificando. ¿Cómo estás edificando tu casa? ¿Cómo Dios estoy siendo yo con mi autosuficiencia o estoy siendo un hijo guiado por las intenciones de aquel que me llamó de tinieblas a luz? ¿Estoy siendo autosuficiente en la administración que Dios me da o estoy diciendo, Señor, soy inútil, me reconozco inútil y sé que todo lo que me des lo voy a chocar? Necesito tu guía. ¿Cuántos le dicen esto a Dios? Le digo que es saludable. Hallarse ineficiente es fabuloso. Porque ya no será con mis virtudes, será con las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. No hay nada especial en mi vida. Ni siquiera yo lo he aceptado a Él. Él un día se manifestó a mi vida y a tu vida y no nos quedó otra. Frente a las evidencias de un Dios todopoderoso que se manifiesta con amor a pesar de nuestras fallas, es imposible no estar pegado a Él, no ser parte de Él, es desaparecer en Él, ser absorbidos por Dios. Es imposible. El problema o la pregunta tendría que ser, ¿quién está edificando mi vida? ¿Quién está edificando mi matrimonio? ¿Quién está edificando mi casa? ¿Quién está edificando mi casa, que es parte de la casa que es vida eterna como congregación, que forma parte de esa casa global? ¿Quién lo está edificando? ¿Lo estamos edificando con méritos propios? ¿Con destrezas humanas? Cuando Jesús habla de quien escucha las palabras, está hablando de una guía, está hablando de una intención, está hablando de un edificador, de alguien que va a edificar la casa. El problema no es el cimiento, el problema no es el lugar, el problema es que todo lo que yo haga está destinado a caer. Por más que sea bueno, por más que como dicen los mexicanos, le echemos gana, está destinado a caer. Puede ser lindo, puede ser bueno lo que hagamos para Dios, puede ser precioso. Lo que haga en mi casa puede ser fabuloso. Hablábamos la semana pasada que en lo que ponga mi mano va a prosperar. Y esto no es un mérito de los hijos de Dios. Todo mortal que ponga sus manos en algo va a prosperar. Si lo pones en el chisme, vas a prosperar en el chisme. Si lo pones en la depresión, vas a prosperar en esa depresión.
Si lo pones en el trabajo, vas a ser exitoso en el trabajo. Pero no estamos hablando de una edificación que los hijos de Dios ponemos nuestra mano en la guía de Dios, en el diseño de Dios, en lo que Dios quiere hacer con mi vida, con mi casa, con mi economía, con mi cuerpo, con mi familia, porque no soy yo, no es mi casa, mi secta, no soy yo y es mi vida. Formo parte de un diseño de Dios que llena la tierra. Un diseño de aquel que creó todo lo que conocemos y todo lo que no conocemos también. Porque todo está encerrado en Dios y todo lo que no sea parte de Dios está destinado a caer y a fracasar. Por eso Jesús no nos hablaba de cimientos, no nos habló de lugar de edificación, nos está hablando de quién está edificando la casa. Si la edifica a Dios, el cimiento va a ser correcto. No es una discusión. No es algo que lo tenemos que poner sobre dónde vamos a edificar. No, Dios va a edificar sobre la vida de su Hijo, sobre el diseño de Dios, porque Él lo planificó así. El problema no es de diseño, el problema no es de cimiento, el problema no es de lugar de edificación, el problema es quién está edificando. Si el edificador es confiable, la edificación también. Quien tiene que edificar tu vida y mi vida, y no depende de mí, decir, ay, la voy a edificar en Cristo. No. Es quién gobierna tu vida. ¿Lo gobiernan las circunstancias que pasan? ¿Reacciono a todo lo que me ataca? Porque a veces nos acostumbramos, ayer lo hablábamos, a reaccionar solamente. Siempre reaccionar será un trabajo a corto plazo. Pero los hijos de Dios tenemos claro que nuestro trabajo es a corto, a mediano y a largo plazo. Uno de los errores en algún tiempo de la Iglesia de Cristo en el mundo fue: el Señor viene pronto, no estudien, no trabajen, no se metan en política, no hagan nada, esperen que Dios venga. Y mi querido hermano, nosotros tenemos que tener la mano en el arado, trabajando, predicando, formándonos, capacitándonos. Y si el Señor viene, olvídate, me voy con Él. Pero si humanamente se demora en venir, porque Él no se demora, pero si humanamente Él se demora, estoy capacitado para manifestar las virtudes de aquel, no solamente en un trabajo. Si estudié para medicina, voy a ser un médico que manifieste las virtudes de aquel, que me llamó de tinieblas a luz. Y voy a dar un tratamiento, no me salía la palabra, un tratamiento de los más eficaces, por supuesto. Pero si el tratamiento no funciona, le voy a decir, quédate tranquilo porque Dios te diseñó eterno. Si te morís, sos eterno. Se terminó acá, se terminó en este plano, pero no en el próximo. El próximo es eterno. No hay llanto, no hay dolor, no hay traición. No está mal ser un excelente médico y hacer con excelencia lo que Dios me mandó a hacer. Cuando entiendo que soy un hijo de Dios y Dios me está direccionando en eso, lo hago. Ayer Chula nos hablaba de que la profesión, ¿sí? Ella es odontóloga y hablaba un poco de los profesionales, o aquellos que se capacitaron para trabajar. Han sembrado años, tiempo, vida. Yo recuerdo que cuando todos se iban de vacaciones y disfrutaban, mi esposa estaba en la pieza estudiando. Hay un dicho que dice que el avance en la facultad está proporcionalmente la cabeza con la cola. Porque cuanto estés sentado estudiando va a ser cuanto avances. Usted ve los que van a la facultad, que están vacaciones, estoy anhelando las vacaciones. El que realmente está determinado a estudiar y a recibirse, las vacaciones son una oportunidad de estudiar. Y ya están así diciendo, ay, voy a estudiar a la mañana, a la tarde y a la noche. Y cuando mi esposa dormía, cuando hacía, se desmayaba. Aquello que costó tanto esfuerzo y sacrificio es simplemente un guante. Porque nosotros somos parte de un cuerpo
que se expresa en la sociedad a través de personas que estudiaron, que se formaron, de políticos, de policía. Hubo una generación que perdimos lugares de eminencia porque el Señor ya venía. Entonces, ¿para qué me voy a preparar? No, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que mirar el cielo no como lugar físico, ¿no? Sino lo eterno, diciendo, yo vivo la eternidad en esta tierra, como en el cielo, así también en la tierra, decía Jesús. Vivo en esta tierra, trabajo en esta tierra, proyecto en esta tierra, si Dios quiere. La Escritura dice, no digas mañana voy a hacer esto. Si Dios quiere, lo voy a hacer. Y si Dios viene, me voy con Él. Porque si no, si humanamente para nosotros Dios se demora, aunque dijimos que Dios no se demora, Él vendrá en el tiempo justo. Si Él se demora, perderemos una generación de influencia en la sociedad. Porque el Señor puede venir a buscarme a mí, pero la iglesia todavía sigue acá. La casa está siendo edificada por Dios o por mí. El hombre prudente no es un hombre, es Dios. Y el hombre insensato siempre seré yo. Ahora, si yo muero, a mi imprudencia renaceré a la prudencia de Dios. Cuando las Escrituras nos hablan de los cimientos, no hablan de cimiento, no hablan de lugar, hablan de edificación y de quién la edificó. Y de que yo tengo que morir porque yo soy insensato, para que Él viva en mí, que yo sea absorbido por Él. Si yo no soy absorbido por Él, seré imprudente siempre. Estaré domesticado, iré los domingos a la congregación, no voy a engañar a mi esposa porque Dios no quiere que lo haga. O sea, serán normas, serán cosas que tendré que hacer. Tendré que ir el domingo, no tendré que engañarla porque si no a Dios no le agrada. Tendré que ser sensato y prudente en la sociedad porque si no, ¿qué van a decir de Dios? O sea, va a ser todo un trabajo arduo y pesado porque quiero hacerlo de Dios con mis fuerzas, con mi suficiencia. Va a ser muy pesado. Pero si soy absorbido por Él, será natural. No será una pregunta, ¿seré fiel o no seré fiel a mi esposa? ¿Por qué? Porque el que está en mí no se hace esa pregunta. ¿Tengo que ser honesto o no ser honesto? Usted puede ser honesto y no conocer a Dios. Hay personas que no conocen a Dios y son honestos. Hay personas que no conocen a Dios y son fieles. Hay personas que no conocen a Dios y son buenos. El tema no es lo que yo soy, es quién es Él en mí. Es la identidad de hijo que está en mi vida. Hay preguntas que no me las voy a hacer. Cuando Cristo comienza a crecer, y esto está bien, estaré siempre en una disyuntiva de dónde pongo mis manos, en dónde va a progresar o dónde va a prosperar mi vida. Pero cuando realmente Él sea el que viva a través nuestro, no habrá preguntas que hacer. Por eso no nos habla de cimientos ni de lugar para edificar, nos habla quién está edificando, porque nos habla de la palabra y quién es y quién hace y cumple y vive a través de esa palabra que se le dio. Dijimos que la palabra es Cristo, Él es el primer Génesis, todo estaba en Cristo. Todo lo que sea edificado por mi autosuficiencia será la insensatez total. Todo lo que sea edificado en la suficiencia de Cristo. Aprendamos esta palabra, suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente, dice la palabra. No me hace falta nada, porque Él ya lo ha hecho todo. Quizás humanamente me falten cosas, y lo hablábamos con los hombres, Pablo lo mencionaba ayer. En el Nuevo Testamento y después de la cruz, cuando se habla de bendición, se habla de Cristo y de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Pero cuando se habla de cosas de dinero, de trabajo, de economía, de posesiones, se le llaman cosas. Jesús dijo, de todas estas cosas se preocupan los que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta? Antes decíamos, no, es una bendición tener un buen trabajo, es una bendición tener economía, es una bendición tener una buena familia, pero realmente estas son cosas para Dios, que están a disposición de los hijos.
Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, este reino que crece, una nación santa. Jesús estaba hablando antes de la cruz de buscar el reino de Dios porque era la nación santa que se implantaría en el consumado es. Una nación que ya no se hace preguntas, sino que vive, que avanza, que se proyecta. Todo lo que sea edificado por mi autosuficiencia será la insensatez total. Nos habla en Mateo y en Juan allí, en Lucas, perdón, con los dos cimientos. Todo lo que sea edificado por la suficiencia de Dios, la suficiencia de Cristo, será sensato siempre. Es bajo qué gobierno vivimos, quién gobierna mi vida, si la temporalidad o lo eterno. Por supuesto que en lo temporal nos pasan cosas. ¿A quién no le pasan cosas? A todos nos pasan cosas, pero Jesús le decía cosas a lo que realmente tenía el llamado a cosas, ¿sí? Dinero es cosa, me falta plata, no estoy bendecido. No, te faltan cosas en lo temporal, pero estamos completos en Cristo. Si mi gobierno y mi suficiencia o mi autosuficiencia gobiernan mi vida, seré gobernado por lo temporal. Lo temporal va a pasar, va a llegar y nos va a dar en la cara. Siempre. Pero si no conocemos a Dios, nos va a pasar lo mismo. Jesús decía, no se hagan problemas porque estas cosas pasan, ¿sí? En el mundo van a tener aflicción. Pero no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. Estamos, ¿sí? El que vive a través de nuestra vida es el vencedor. Es quien ganó, el que venció. Por eso todos son cosas y circunstancias, cosas que suceden, ¿sí? Cositas. Pablo decía, estas pavaditas de nada, dice una versión según Ezequiel. Estas aflicciones no son nada comparado con la gloria de Dios, comparado con la suficiencia de Cristo. Estas cosas que me pasan, estas cositas de nada, decía Pablo. ¿Cuáles eran las cositas de nada? Persecución, lo dejaron medio muerto de tanto azotes. Cositas de nada. Lo habían azotado hasta dejarlo casi sin pulso. Pero eran cositas de nada. Porque estaba gobernado por lo eterno, lo temporal había dejado de gobernar su vida. Lo temporal pasaba, lo azotaban y lo dejaban medio muerto. Había perdido todo y lo había desechado todo. Él decía, yo lo considero todo como perdido, como basura. Lo que las personas tomarían como una bendición, ¿sí? Ser parte de una familia, ser parte de un linaje, ser reconocido por Roma, tener ciudadanía romana. Era maravilloso en aquel... Yo lo considero basura todo esto. ¿Era parte de lo que él usaba para predicar la palabra de Dios? Sí, pero para él representaba basura. No se anclaba, no era su seguridad una ciudadanía romana. De hecho, no le sirvió a veces mucho. Lo temporal llega a nuestra vida, pero no la gobierna. Somos gobernados por lo eterno. Entonces ahí no será un problema de dónde estoy, ni en qué congregación estoy, ni qué pastor predicó, ni si la palabra del domingo estuvo buena. La verdad que estuvo floja, sino que será quien está edificando la parte en el reino de Dios que me corresponde y que está siendo hecha por mi vida, por mi casa, por mi administración. Estas pavaditas de nada, decía Pablo, me encanta. Yo todavía no le digo pavadita, así que tenemos que crecer. Todavía me sigo enojando. ¿Y cómo me enojo? Una hermana me dijo una vez, ay, pastor, debe ser tan lindo vivir con usted. Pregúntele a mi señora, le dije. Nos hacemos una imagen de las personas que realmente no la tenemos. No sé por qué mi familia se está riendo. Pregúntele a mi esposa qué tan bueno soy. Por eso no nos habla Jesús de cimientos, nos está hablando de edificador, nos está hablando del hombre prudente, no soy yo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Ya avanzó el tiempo.
Vamos a ir frenando, vamos a ir poniendo el freno de mano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Aunque sea, vamos a avanzar un poquito más. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La piedra viva principal del templo de Dios es Cristo. La casa que Él está edificando. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Dios está edificando un templo, una casa, una familia global que es espiritual. Estamos unidas por el Espíritu. Por eso si persiguen a alguien en China, me están persiguiendo a mí. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios está edificando su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos, no somos reyes. ¿Sí? Un asterisco aparte. Somos sacerdotes de un reino eterno, de una nación nacida de Dios. Un sacerdocio que no es autodidacta, ¿sí? Ni que tiene un gobierno propio ni regional, sino un gobierno de Dios. Todo lo que a mí me parezca bueno que quiera cambiar de la congregación no le va a importar a nadie. Quizá le importe a las personas, pero no a Dios. Somos parte de una nación nacida de Dios, no simplemente apartada. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos, apartados por la mediación de Jesucristo. No hay nada especial en nosotros. Fíjese cómo vamos aclarando todo lo que dijimos. No hay nada especial en vos y en mí. La mediación, lo que Dios hizo en esa cruz a través de su Hijo, nos hizo sacerdotes. Somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos. No soy guiado por el Espíritu de Dios, puedo predicar, puedo tener una gran congregación, puedo ser evangelista, apóstol, no soy un hijo de Dios. Puedo transmitir mensaje y palabra de Dios, pero no soy hijo de Dios. Hijos de Dios son los que son gobernados por el Espíritu de Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él. Y acá nos habla de fe, de confianza, de quién está haciendo las cosas. No soy yo el que edifica en Cristo o el que edifica en la arena. No. Es Él edificando a través de nuestras vidas. No soy yo el prudente, yo siempre seré el insensato hasta que sea completamente absorbido por Él. Si no soy absorbido por Él, nunca seré prudente. Seré siempre el insensato. El prudente será siempre Dios, será siempre Cristo en nosotros. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en Él. Qué tremendo esto. No me estoy tropezando cuando leo, ¿no? Esto me está preocupando. Como dice la Escritura, pongo en Jerusalén, ya ahora me empieza a tropezar, una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado, porque no será con mi autosuficiencia, sino que será todo a través de la suficiencia de Cristo en nosotros, quien Él es completo, el que nos completa. Jamás será avergonzado, dice el 7. Así es, ustedes, los que confían en mí, los que confían en Él. No dice los que congregan, por supuesto que el Hijo de Dios congrega, por supuesto que el Hijo de Dios, no degrademos nada. Por supuesto que el Hijo de Dios evangeliza, por supuesto que el Hijo de Dios siente peso por dar, por colaborar, por saciar al hambriento, por abrigar al que está pasando frío. Por supuesto que el Hijo de Dios tiene la necesidad de transmitir el mensaje que ha recibido. Por supuesto, no lo degradamos, pero nos habla de los que confían en Él. Así que ustedes, los que confían en Él, por eso hace una distinción. Dice, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que los rechazan, la piedra que los constructores, y acá habla de constructores humanos, ¿sí?
los que creían que iban a edificar casa a Dios, aquellos que creían que tenían un lugar santo, aquellos que tenían el monopolio del mensaje de Dios. Eran los constructores que rechazaron la piedra. ¿Saben por qué la rechazaron? Porque no encajaban en sus costumbres. Tomamos nota de esto. Porque va a llegar un momento donde Cristo nos empiece al crecer y al absorbernos. No estoy plantado en Cristo, Él es el que me va absorbiendo y habrá cosas que serán absorbidas por Él. Hay situaciones dentro de una congregación, hay maneras de predicar o de transmitir el mensaje, hay cosas que hacemos como iglesia, como casa, como nación santa, que va a chocar con Cristo y será nuestra decisión. Si lo seguimos haciendo, por más que Dios quiere absorber eso, entonces me convertiré en los nuevos religiosos. Nos convertiremos en los nuevos judaizantes que viven la vida de Dios a su manera. Tienen la palabra y el monopolio de la gloria de Dios, pero viven como quieren. Entonces no van a salvar a nadie. Cristo no podrá ser visto en una edificación que tiene parte mío. Bueno, esto no es bíblico, pero bueno, es bueno. A veces los pastores chocamos con estas cosas. ¿Sí? Decimos, che, pero esto es bíblico, te dice alguien. La verdad que no. La verdad que no es tan bíblico, pero es bueno. Entonces, como es bueno, lo seguimos haciendo. Ya fue. Si no hace mal, que no haga bien, pero no hace mal. Entonces, no, llegará un momento donde veremos cosas que no le agradan a Dios. No le agradan a Dios. Ya estoy acá. No le agradan a Dios y tendré que sacarlas. Tendré que morir esas cosas, tendré que sentirme desgarrado, porque hay cosas que son mías, que van a quedar lindas en la edificación de Dios, y mira, esto queda hermoso. Y Dios te dice, sí, queda lindo, pero no es mío. Pero queda lindo, pero no es mío. Y lo sacamos nosotros, lo va a sacar Él. Porque no se trata del cimiento en que estoy edificando, sino en quién edifica la casa. No se trata de intenciones buenas o malas, se trata de que las cosas son de Dios o no son de Dios. Pero tenía una intención buena. Bárbaro. Ayer creo que Pablo hablaba de un dicho de Elías, dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El pastor Elías decía esta frase, buenísima. No me acordaba yo siempre me acuerdo de otras, menos santas. Era el hermano, compartíamos todo. El pastor Elías tenía un libro de dichos, ¿sí? Y algunas no están santas, pero esta estaba buena y la había olvidado. Pablo, vos lo dijiste, sí. El pastor Elías decía, el camino al infierno está alfombrada de buenas intenciones. Buenas intenciones no sirven. Sirve lo que es de Dios o lo que no es de Dios. Entonces en tu corazón tendrá que ser pesado qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque la Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo, decían, yo hablo así porque mi abuelo, ¿viste? Ya era medio entre italiano y un argentino medio tano. ¿Viste? No sirve, pero... No sirve. No le agrada a Dios, puede ser muy lindo, muy bueno. Pero así lo hacíamos antes, no importa. En la edificación y en la casa que Dios está haciendo, porque no se trata de cimiento, se trata de quién está edificando la casa y de la certeza y el inicio de decir, yo no puedo. No tengo la pericia para hacerlo, no tengo la sabiduría para hacerlo, no tengo la idoneidad para hacerlo. Yo ya fracasé en esto, lo tiene que hacer Dios. No va por autosuficiencia, por eso decimos, no es cimiento, es quien lo edifica. Siempre yo seré el insensato y Dios, a través de su Hijo, será siempre el prudente. Además, dice el 8, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Cristo será la piedra que hace tropezar a muchos. Que dicen, pero esto, muchos tropezarán porque dirán, pero esto ya lo hacíamos.
Pero es bueno. ¿Por qué lo vamos a sacar? Tampoco todo es Cristo. Lo siento mucho, todo es Cristo. Absolutamente todo. Tropiezan, aclara, punto, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. En la edificación de las dos casas hay una que tiene participación humana y está hecha con suficiencia propia, autosuficiencia, y la otra con la suficiencia de Cristo y de Dios. Por eso, la casa que está edificada por el edificador correcto es la palabra. ¿Sí? El que hace lo que le digo. La palabra es Cristo. Juan 1:1. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. 9. Pero ustedes no son así. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que fueron llamados, los que tienen identidad de hijos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que no hacen concesión entre lo bueno y lo malo, sino en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay cosas que son buenas que no son de Dios. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. No somos reyes. No fuimos llamados a ser reyes. Fuimos llamados a ser sacerdotes del Rey. Una nación santa. Una nación nacida de Dios. Que posesión exclusiva de Dios, dice esta versión. Me encantó esta versión porque habla mucho más claro de algunas cosas. Posesión exclusiva de Dios. ¿Tu corazón entre qué cosas se está naufragando? Porque íbamos a hablar de Santiago 1:8, que habla del hombre de doble ánimo, ¿sí? El hombre que tiene dos pensamientos. Habla, cuando vas al original, habla de dos que cavila entre dos pensamientos, entre dos vidas, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es de Cristo y no es de Cristo, y está dudando. No es que tiene la certeza, no es que está pesando, esto es de Dios, bárbaro, lo tomo, esto no es de Dios, lo desecho. No, que está dudando en dos pensamientos. No vamos a avanzar a eso porque vamos a prolongarnos en el tiempo. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. No hay dudas acá. Si hay duda, bueno, siga leyendo allí 1 de Pedro 2, 4, 9 y le va a dar una idea. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Por qué podemos mostrar la bondad de Dios? Porque somos exclusividad de Él. Porque no tenemos dos pensamientos. Pues no estamos dudando, no tenemos dos ánimos, no dudamos ni naufragamos, porque dice que los que dudan o van de un lado en un pensamiento a otro son como las olas del mar, arrastrados por la temporalidad, por lo que sucede. Por eso estamos cimentados en Cristo. Él vive a través nuestro, Él es nuestra guía, vivimos gobernados por Él. Por eso pueden mostrar a otros las bondades de Dios. ¿Por qué? Porque soy exclusividad de Él. Pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en una luz maravillosa. Y esto me gusta la versión anterior, dice que Él nos sacó de tinieblas a luz, pero acá dice que nos llamó, ¿sí? Nos llamó. Y ese llamado puede ser algo opcional para algunos. Él nos llamó. Para los hijos experimentaremos lo que experimentó Jesús. Él fue llevado al desierto. Nadie lo llevó al desierto. Él fue con sus propios pies al desierto y fue él sabiendo que tenía una prueba que enfrentar y no la evitó. Había una tentación y una prueba y él fue, no era una opción. Por eso la Biblia dice, él fue llevado. Para los hijos de Dios no hay, bueno, esto sé que es voluntad de Dios, pero voy a ver si lo hago. Ahora no, más adelante, cuando tenga más economía, cuando los chicos sean grandes. Cuando Dios te direcciona a algo, para los hijos de Dios no es una opción. No es un pensamiento, como dice Santiago, un pensamiento, un corazón que cavila entre dos pensamientos. Lo hago, no lo hago, es de Dios, no es de Dios, es bueno, no es bueno. Jesús dice que fue llevado al desierto. ¿Por qué? Porque no era una opción para el Hijo de Dios. Él obedecía en el tiempo preciso. Hay un tiempo de obediencia. Por eso esta versión me gustó mucho. Dice, por eso pueden mostrar a otros las bondades de Dios.
pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar en la luz admirable. Él nos sacó de tinieblas a luz, a los hijos, a los que son guiados por su espíritu. No es una opción, es como Jesús. Fue sacado de un lado y puesto en otro. Si Dios me direcciona a hacer algo, no lo voy a pensar, lo voy a hacer. Porque soy guiado por el Espíritu de Dios, porque soy una nación nacida de Dios. Y lo que es nacido de Dios no cavila entre dos pensamientos. No dice, ay, lo hago, no lo hago ahora o más adelante. No. Por eso dice, fueron llamados a salir. Esta versión, que es mucho más sencilla, un poquito más degradada, nos aclara. Dice, no es que fueron para los hijos de Dios y los que están guiados por su Espíritu, así. Son sacados de tiniebla y puestos a luz. Pero fuimos llamados de las tinieblas, a salir de las tinieblas y a entrar en la luz. Póngase de pie. Vamos a dejar Santiago 1:8 para otro momento. Creo que estamos bien con el tiempo. Una nación nacida de Dios. Lo que demanda de la iglesia es que sea una nación nacida de Dios. El Padre está edificando una casa con piedras vivas, que son sus hijos, es su familia, sobre la roca que es Cristo, la iglesia. La casa es una edificación cristocéntrica. El diseño de la casa de Dios es su Hijo. No es lo que a mí me gusta, no es lo que me parece, no es cómo se tienen que hacer las cosas. Es el diseño de su Hijo. Esta casa da a conocer a su Hijo, y su Hijo puede ser visto en ella. Esta casa, esta familia, esta iglesia, esta edificación, es la nación nacida de Dios, compuesta por hijos llamados a ser sacerdotes y manifestar las virtudes, el carácter y el amor de Dios. Y ahora sí entendemos los dos cimientos. No es una cuestión de cimientos, es quién está edificando la casa. No es mi autosuficiencia, es siempre la suficiencia de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Una curiosidad en las oraciones apostólicas es que no pedían por cosas. Jesús hablaba de cosas, no pedían cosas. Una característica de la oración apostólica era, y podemos reducirla y comprimirla a esto: abrí los ojos del entendimiento.